Muy buenas a todos, querido hermano y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy estaremos hablando de ganar a Cristo y el versículo que leeremos se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los que conocen esta escritura, en el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza hablando desde un hombre como alguien que ha alcanzado un nivel de paz en el Señor, porque él empieza diciendo que se deben de regocijar en el Señor por cualquiera de las demás cosas que acontezcan en su vida, ya que le viene diciendo desde el capítulo 1 como él ora por cada uno de los creyentes que están en Filipos, y así como hemos visto en otras cartas en la cual él ora por cada uno de ellos y la causa por la que él ora. Allí también ha mostrado la realidad de su vida, sabiendo que él estaba encarcelado y que estaba pronto para ser ejecutado, diciendo que para él el vivir era Cristo y que el morir era ganancia, como hemos dicho en la semana pasada, y también hablando el ejemplo que tenían que tener ellos, como tenían, como tuvo nuestro Señor y Salvador Jesús en su humillación y en su exaltación. También hemos hablado de este pasaje donde hemos dicho que nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exalta cuando sea el tiempo según su determinado poder o su voluntad y en su momento. Y como también habla de que tienen que aprender a ser luminares en este mundo. Hemos dicho de que esta luz ahora brilla en nuestros corazones para que nosotros seamos lo que hagamos evidente o manifiesto esta vida del Señor que nos fue otorgada. Luego en el capítulo 3 él le dice, después de decirle que se gocen en el Señor en cualquier situación o circunstancia que estén pasando, que Él no tiene ningún problema en repetir la misma cosa. Y decimos esto porque muchas veces nosotros, a veces lo que enseñamos la palabra, nos cuesta repetir las mismas palabras, como si tuvieran algún cargo de conciencia en que se repitieran las mismas cosas. O muchas veces son los que escuchan el mensaje que se cansan o se aburren porque les repiten la misma cosas, pero como dice Pablo y como dice Pedro también, que él no dejaría de hablar acerca de la verdad presente, aunque ellos lo supieran, vivieran en ello o tuvieran un conocimiento de estas cosas. Pedro dice que no dejará de repetirle estas cosas hasta el día de su partida. Y aquí encontramos también al apóstol Pablo diciendo que para él no le es molesto escribir la misma cosa y que no le era molesto porque para ellos, como para nosotros hoy, es seguro. Pero él empieza hablando de que teníamos que aprender a guardarnos de aquellos malos obreros que habían, porque existían malos obreros en los tiempos de ellos, como lo existen en el día de hoy, a los cuales Pablo le llama perros, malos obreros, o aquellos que eran mutiladores del cuerpo. Y esto es muy peligroso, ya que hoy estamos viendo mucha evidencia de esto. Personas que han desmembrado a muchos miembros del cuerpo del Señor, es decir, a hijos de Dios, por causa de que ellos no se sujetan o se alinean a su doctrina religiosa, de que ellos no quieren seguir la ley que le han oprimido por años o que le han inculcado o introducido en sus vidas por años en sus congregaciones donde se reúnen. Decimos esto porque lo que Pablo está diciendo aquí es que él, conforme a la ley, no puede ser justificado y prefiere perder todo aquello que él ganó o que él conocía o que él tenía según lo que había querido, según la ley de Dios dada por medio de Moisés. Él dice que él cumplía todos los requisitos que la ley demandaba y que en cuanto a ella era irreprensible, pero él dice que ninguna de estas cosas lo podrían justificar delante de Dios, y él prefería perder todo esto para ser hallado en el Señor, para ser hallado en Cristo, para encontrar el verdadero conocimiento, la excelencia del conocimiento de esta vida que le había sido otorgada en el Señor. Y no solo dice que él desechaba todas aquellas cosas y la tenía por basura, sino todas las cosas, no solamente aquellas cosas que él aprendió en cuanto a la ley, que pensaba que él se podría justificar. Conocer la ley, los profetas, es necesario conocer lo que la Escritura decía desde la antigüedad para ver
a Cristo en ella y poder disfrutar a Cristo a través de sombras, tipos y figuras, como Dios lo anunció en la antigüedad. Porque el propio Pablo dice que esta justicia de Dios en Romanos se revelaba por medio de la fe y que esa justicia fue anunciada por medio de la ley y de los profetas, pero que esta justicia era la justicia de Dios. Por eso él dice que él cumplía todos estos requisitos según la ley, pero que esto no podía declararlo justo ante Dios, sino que él quería ser justificado por la fe en aquella obra consumada y completa que era en el Hijo. Así que lo que decimos es que esta es una realidad que nos hace a nosotros ganar a Cristo. Pero Pablo dice que para ganar a Cristo él tenía que despojarse de todo, tenía que dejarlo todo, estimar todo lo que tenía como nada para tener el todo que realmente era verdadero, el que permanecía para siempre, que era en Cristo. Muchas veces nosotros enseñamos la palabra para que la persona aprenda a dejarlo todo, este todo hay que dejarlo para poder ganar al Señor. Hablábamos en otra enseñanza que dimos acerca del despojo, de cómo tenemos que aprender a despojarnos de este viejo hombre, de todas las cosas en las que él se vició, en las que él se engañó, para realmente nosotros poder tener un entendimiento renovado de lo que hemos recibido como vida en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en el versículo 7 de capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ya la he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Así que todas aquellas cosas que él estimó en algún momento que eran ganancias, todas aquellas cosas que fueron según la religión, según sus tradiciones, según su costumbre, él ahora dice que ahora lo prefiere perder para ganar a Cristo. Esto lo decimos porque muchas veces cuando el evangelio, el verdadero evangelio, cuando el Hijo de Dios es anunciado de una manera más precisa en cuanto a la obra consumada en la cruz del Calvario, muchas personas, muchos de entre nuestros hermanos, porque ya son hermanos, son hijos de Dios, son santos, escogidos por gracia, por el Señor, que han creído en el Señor por medio de aquella fe que el Señor le ha dado, que le fue revelada del Hijo en ello, pero no quieren despojarse de aquellas cosas que todavía son unos obstáculos para que la vida pueda fluir de una manera correcta. Pablo dice que tenía muchas cosas que para él consideraba que eran ganancias, cosas que él producía, que él hacía por medio de sus propios esfuerzos y que él consideraba que estas cosas eran ganancias y que estas cosas eran buenas. Pero llegado un momento que el Hijo, como dice en Gálatas 1, se reveló que estaba en él, dice que estas cosas que él hacía externamente, que él apreciaba o que a él le parecían ganancias, que lo hacían tener a Dios contento y que parecía que esto hacía que Dios lo aprobara o ser aprobado delante de Dios por medio de aquellas obras, dijo que él estimó como pérdida. Se dio cuenta que realmente para Dios eran obras de inmundicia, eran basura. Por eso él prefería perder todo esto y realmente entender que la ganancia estaba en estar a Cristo. Y este es el tema que también hablaremos la siguiente semana, donde él dice, el versículo 9, de ganar a Cristo para tener este resultado en su vida, algo que nosotros debemos experimentar en nosotros. Dice que él quería ganar a Cristo para ser hallado en él. Note el versículo siguiente, el versículo 9, y ser hallado en él, en Cristo, en el Hijo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note cuál es la finalidad de esta realidad. Dice, con la finalidad o el fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dices en alguna manera, el llegar a resucitar de entre los muertos. La realidad de todo esto es que nosotros hoy somos los que tenemos que aprender a experimentar los padecimientos que se padecen al nosotros despojarnos de nuestra propia justicia o de las obras que nosotros hacemos en las que creemos que somos justificados. Y yo sé que la mayoría de personas tenemos el lenguaje donde decimos somos justificados por la fe en Cristo. Pero tenemos este lenguaje, pero luego somos los mismos que decimos que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que pagar un precio o que tenemos que hacer ciertas cosas o ciertas reglas o ciertas tradiciones o ciertas imposiciones que se le ponen en algunos lugares a algunos santos para que puedan recibir de Dios aquellas cosas.
Pablo está diciendo que aquellos que en aquel momento decían que aparte de creer en el Señor Jesucristo, tenían que guardar las obras de la ley, hacer obras para realmente identificar que son salvos, que eran salvos, o para recibir la salvación en algunos casos. Pablo dice que estos eran perros, que estos eran obreros fraudulentos, que estos eran mutiladores del cuerpo. Así que hoy hay muchos predicadores que están en esa misma línea de pensamiento diciendo que hay que hacer estas obras para recibir de Dios. Son lo mismo que nos dicen que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero luego nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas para recibir entonces de Dios la bendición. Cuando la Escritura nos habla que ya hemos recibido en Cristo todas las cosas, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas, y que Él lo dio por cabeza a este cuerpo, a su iglesia. Pero muchos se han encargado de una manera sin conocimiento, o otra manera también con toda la intención, o algunos serán intencionales y otros sin intención, porque tenemos que entender que hay falsos maestros, pero también hay malos maestros. Al falso maestro que buscan la manera de separar, de engañar y de destruir. Cuando el Señor habla en Juan 10 que el ladrón no vino sino a matar, hurtar, a destruir, Él no está hablando allí de diablos y demonios. Cuando Él dice que el ladrón no viene, que el enemigo no viene sino a hacer este tipo de cosas, que no es a matar, hurtar y a destruir, Él está hablando de personas. En el contexto de Juan 10, Él está hablando de personas que son los que matan, roban y destruyen cuando Él habla de que el enemigo viene a hacer esto. No creamos que son seres que están por ahí haciendo este tipo de cosas o echando la culpa a diablos, sino que realmente son personas las que el Señor le está haciendo referencia, que eran los religiosos que enseñaban en la época, y ellos eran los que mataban, robaban y destruían, pues no dejaban que la obra del Señor se fuera real en sus corazones, como Él le dijo en otra ocasión que eran ciegos, guías de ciegos, que ellos mismos no entraban al reino, pero también a los que querían entrar se lo impedían. Y está hablando de personas siempre en esa clase de enseñanza, como aquí también Pablo, también está diciendo, y como también Pedro habla también de que habían falsos maestros, como también y profetas, como también lo habrán en estos días, y como también lo habrían, y aún Pablo dice en el libro de Hechos, que de ellos mismos se levantarían algunos que iban a dispersar las ovejas. Por lo tanto, todo esto está en medio de nosotros, que tenemos que empezar a discernir por el Espíritu aquellos perros, aquellos mutiladores del cuerpo, aquellos malos obreros, obreros fraudulentos, o aquellos que quieren hacer de nosotros mercancía, como también la Escritura lo dice. Por lo tanto, tenemos que aprender a despojarnos de todo, a dejarlo todo para ganar a Cristo. El asunto es que en este contexto Pablo tuvo que dejar todo el conocimiento que él tenía según la ley y los profetas para una justicia propia. Y aún decía que también estimaba todas las cosas. Esto es, todas las cosas. Usted piense cuáles son todas las cosas, con el objetivo, con la finalidad de conocer al Señor para poder ganarlo a Él. Muchas veces hemos dicho de esta realidad de Cristo en nosotros, pero también la Escritura habla de nosotros en Cristo. Y estas dos cosas tienen que tener alineamiento para que entonces nosotros podamos manifestar esta realidad. Para ganarlo todo en Él, tenemos también que aprender a despojarnos de todo para Él. Todo tiene que ser despojado de nuestras vidas. Todo lo que pertenece a la antigua naturaleza, lo que pertenece a la vieja creación, para que todo lo que pertenece a esta nueva creación sea realmente ganado en Él. Y este ganar a Cristo no significa porque no lo tenga. No podemos pensar que significa que no tuviera a Cristo ya en él. Ya él dice que Dios le reveló que el Hijo estaba ahí. Pero estamos hablando de que podamos conocer, que es lo que Pablo dice, por la excelencia del conocimiento. Estamos hablando de ser precisos, de ser exactos, de ser obreros aprobados por Dios, que usan bien la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, de verdad. Que podamos ser esos columnas y esa baluarte de la verdad, para que sepamos cómo debamos conducirnos, dice, en la casa de Dios, la cual es su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos que tener mucho cuidado para que no seamos nosotros los que nos convirtamos en aquellos perros, en aquellos malos obreros o en aquellos mutiladores del cuerpo. Y decimos esto porque muchos son intencionales que hacen esto para separar al rebaño del Señor, a los hijos de Dios, para que el reino no tenga su expresión o su máxima expresión aquí en la tierra, pero también son otros los que lo hacen desde la ignorancia. Por eso, la invitación es que nosotros podamos aprender que cualquier cosa que no nos lleve de una manera más precisa a Cristo, tenemos que aprender a despojarnos de ella,
para ganarlo a Él. La paz del Señor sea con todo. Amén.